Mi mejor amiga me pidió que cuidara de su novio mientras ella estaba de viaje, y yo, sintiéndome invisible en mi propia vida, cedí a la tentación y me acosté con él. Ahora mi amiga me odia, y él dice que solo me usó para confirmar que quería a mi amiga. Siento que estoy en el infierno, y no es una metáfora. He hecho algo tan horrible, tan devastador, que la realidad me está aplastando. He traicionado a la persona que más quiero en el mundo, y lo peor es que fui yo misma la que abrió la puerta a esta pesadilla. Clara, 26F, y yo somos mejores amigas desde que tenemos memoria. Literalmente. Crecimos juntas, compartimos secretos, primeros amores, desamores, graduaciones, todas las etapas importantes de la vida. Ella es mi hermana del alma, mi confidente, la persona que siempre ha estado ahí para mí, y yo para ella. Nuestra amistad es la base de mi existencia. Siempre la he admirado, su seguridad, su optimismo, la forma en que ilumina cualquier habitación en la que entra. Es la persona más genuina y amorosa que conozco. Hace unos 6 meses, Clara estaba organizando un viaje de trabajo importantísimo a Asia. Era una oportunidad única en su carrera, algo que había estado esperando durante años. Estaba nerviosa pero emocionada. David, 28M, su novio desde hace 3 años, estaba completamente enamorado de ella, y yo también. David es un tipo genial, guapo, exitoso, y sobre todo, quería a Clara con todo su ser. Yo lo quería mucho también, era el complemento perfecto para mi mejor amiga, y me alegraba inmensamente verla tan feliz. Días antes de su viaje, Clara tuvo que salir de viaje por un compromiso de última hora justo antes del gran viaje. Necesitaba que alguien se quedara en su departamento, no solo para cuidar de su gato, sino para que David no se sintiera completamente solo durante las 2 semanas que ella estaría fuera, además de ser un punto de contacto en caso de emergencia. Me lo pidió a mí. Ana, por favor, tú eres la única persona en la que confío plenamente para esto, me dijo con una sonrisa llena de alivio y gratitud. Por supuesto que acepté. Era mi mejor amiga. Haría cualquier cosa por ella. El problema es que, en ese momento, mi propia vida se sentía particularmente gris. Mi trabajo no me satisfacía, mis relaciones sociales se habían vuelto superficiales, y la idea de una relación seria me parecía cada vez más lejana. Me sentía invisible, como si mi vida no tuviera el brillo o el propósito que yo anhelaba. Veía la vida de Clara llena de éxitos, de amor, de emoción, y me sentía eclipsada. Como si yo solo existiera en su sombra, como si mi propia identidad se diluyera en la de ella. Esa sensación de invisibilidad, de no ser suficiente, de que mi propia vida carecía de la chispa que yo veía en la de Clara, empezaba a pesarme cada vez más. Así que me mudé temporalmente a su departamento. Al principio, todo era normal. David estaba un poco afectado por la ausencia de Clara, pero se mantenía fuerte. Yo me encargaba de su gato, de mantener la casa en orden, y él se enfocaba en su trabajo, viniendo a casa solo para dormir. Nuestras interacciones eran cordiales, de apoyo mutuo ante la ausencia de Clara. David me agradecía constantemente mi ayuda, diciendo lo mucho que significaba para él que yo estuviera allí. Sin embargo, la soledad de David empezó a hacerse palpable. A pesar de su fortaleza aparente, noté en sus ojos una tristeza, una melancolía que resonaba con la mía propia. Empezamos a pasar más tiempo juntos, no de forma planeada, sino casi por inercia. Yo le preparaba la cena, él se quedaba un poco más después de dejar su trabajo, y empezábamos a hablar. Al principio, eran conversaciones triviales sobre Clara, sobre cuánto la extrañaban ambos, sobre lo difícil que era esta separación temporal. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más personales. Me contaba sobre sus frustraciones en el trabajo, sobre la presión que sentía, y yo, que me sentía tan invisible en mi propia vida, encontré un extraño consuelo en ser esa persona que escuchaba, que ofrecía palabras de apoyo. Él, a su vez, empezó a notar mi propia melancolía, mi falta de entusiasmo por mi vida. Me preguntó qué me pasaba, por qué me veía tan apagada. Le confesé, con cierta reticencia al principio, cómo me sentía invisible, cómo mi trabajo no me llenaba y cómo sentía que mi vida no tenía la dirección que yo quería. David me escuchó con una atención que me sorprendió. Me dijo que él también se sentía a veces perdido, a pesar de su aparente éxito. Que a veces sentía que Clara, tan enfocada en sus metas, no veía completamente sus propias luchas internas. Sus palabras resonaron en mí de una manera inesperada.
Sentí una conexión con él, no solo como el novio de mi mejor amiga, sino como alguien que compartía esa sensación de vacío. Los mensajes empezaron. Primero, un simple, ¿cómo estás? Luego, preguntas más elaboradas sobre mi día, sobre mis sentimientos. Yo, sedienta de esa atención que sentía que mi vida me negaba, respondía con sinceridad, incluso exagerando un poco mi propio descontento para sentirme más comprendida. David me decía que yo era una persona fascinante, que tenía una profundidad que no esperaba, que era una pena que yo me sintiera tan invisible. Sus cumplidos, aunque nacieran de una conversación sobre mi malestar, empezaron a sentirse como un bálsamo para mi ego herido. La tentación se deslizó insidiosamente. Empecé a buscar excusas para prolongar nuestras conversaciones, para estar cerca de él. Me decía a mí misma que solo éramos amigos, que nos estábamos apoyando mutuamente en un momento difícil. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea. La atracción empezó a sentirse palpable, una chispa que se encendía con cada mirada prolongada, con cada roce accidental de nuestras manos. Estaba jugando con fuego, alimentando mi propia invisibilidad con la atención de mi mejor amiga. La situación se volvió insostenible. Las conversaciones se volvieron más íntimas, David me contaba sus miedos sobre el futuro, sobre si Clara realmente lo amaba tanto como él a ella, si su relación sobreviviría a la distancia y al estrés de su carrera. Yo, por mi parte, le confesaba mis frustraciones, mi sensación de estancamiento, mi miedo a que mi vida terminara siendo monótona y sin pasión. En esos momentos, sentía una conexión real con él, una comprensión mutua de nuestras insatisfacciones. Una noche, Clara llamó. Estaba teniendo problemas con la conexión a Internet en Asia y estaba muy frustrada. David estaba hablando con ella por teléfono, tratando de calmarla, pero se notaba su propio agobio. Cuando colgó, se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo me senté a su lado, puse una mano en su hombro y le dije, sé que es difícil, David. Ella te quiere, pero también tiene sus propios demonios. Él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, la barrera de la amistad y la lealtad a Clara pareció desmoronarse. Vio en mí la comprensión que él creía que Clara no le daba, y yo vi en él la atención y la validación que sentía que mi propia vida me negaba. Fue un momento de profunda vulnerabilidad compartida, pero también de tentación prohibida. David me miró intensamente y dijo, a veces me siento tan solo, Ana. Incluso cuando Clara está aquí. Es como si no me vieras realmente. Como si no vieras lo que yo también paso. Sus palabras resonaron en mi propio sentimiento de invisibilidad. Me sentía comprendida en mi propia miseria. Entonces, él se acercó. Lentamente, sin un gesto claro de rechazo por mi parte. Me besó. Fue un beso suave al principio, casi experimental, pero luego se volvió más intenso, más desesperado. En ese momento, me dejé llevar. No por amor a David, sino por la necesidad desesperada de sentirme vista, de sentirme deseada, de romper esa invisibilidad que me consumía. Fue un acto impulsivo, alimentado por mi egoísmo y mi fragilidad. En mi mente, intenté justificarlo de inmediato. Solo es un momento de debilidad, me dije. Él está sufriendo, yo también. Nos estamos consolando mutuamente. Me convencí de que esto no significaba nada para Clara, que era un desliz sin importancia, una forma de lidiar con la ausencia de ella y mi propia insatisfacción. No le haré daño a Clara, me repetía. Esto es solo entre nosotros, un secreto que nos une en nuestra soledad. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo, que estaba pisoteando la confianza más sagrada que tenía. Los días siguientes fueron un infierno personal. David y yo mantuvimos una especie de pacto de silencio, actuando como si nada hubiera pasado, pero la tensión era palpable. Cada vez que nos encontrábamos, había una mirada, una chispa de lo sucedido que nos recordaba nuestro secreto. Yo me sentía cada vez más culpable, pero también, extrañamente, más vista. La atención de David, esa conexión que sentíamos, me hacía sentir menos invisible, aunque fuera a costa de la traición. Clara regresó de su viaje. Estaba radiante, emocionada por su futuro y por la vida que compartía con David. Yo, por mi parte, la abracé con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de mi secreto como una losa en el pecho. Al día siguiente, David vino a recoger sus cosas al departamento de Clara, ya que ella se había mudado a su propio lugar después de la separación.
Yo estaba allí, ayudando a Clara a desempacar, tratando de actuar con normalidad. Fue entonces cuando sucedió. David estaba recogiendo unas cajas y su teléfono sonó. Lo sacó para ver quién era, y en la pantalla apareció una notificación, un mensaje de Clara. David se giró para responderle, y en ese preciso instante, su teléfono se resbaló de sus manos y cayó al suelo, abriéndose. Y allí, en la pantalla, justo debajo de la conversación con Clara, estaba mi nombre, abierto en una conversación con él. Lo que realmente hizo que el suelo se abriera bajo mis pies fue el último mensaje que yo le había enviado a él, justo después de nuestro encuentro: gracias por hacerme sentir viva de nuevo. Clara no sabe nada, y no lo sabrá. Fue solo un momento. Pero contigo, me sentí vista. Clara, que estaba cerca, vio la pantalla. Su mirada, que momentos antes era de alegría, se transformó en una confusión helada, luego en incredulidad, y finalmente, en un horror absoluto. Vio mi nombre, el último mensaje, y luego, la mirada culpable y evasiva de David hacia mí. «Ana», dijo Clara, su voz apenas un susurro, pero llena de una sospecha que me congeló la sangre. «¿Qué es esto?». David, al ver la notificación y la mirada de Clara, se quedó paralizado. Intentó disimular, pero era demasiado tarde. Mi culpa era evidente en mi rostro, en mi cuerpo tenso. Clara levantó la vista de su teléfono, sus ojos encontraron los míos, y la verdad se hizo terriblemente clara para ella. «¿Tú, y David?», preguntó Clara, su voz cargada de una angustia insoportable. No pude hablar. El horror de la situación me paralizó. David, con una voz apagada y vacía, respondió por mí: «Sí, Clara. Ana y yo, tuvimos algo. Fue un error». La reacción de Clara fue una explosión de dolor y furia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de rabia. Me gritó, me acusó de ser una traidora, la peor amiga del mundo. Me dijo que no podía creer que yo, su mejor amiga, hubiera sido capaz de algo así. Su dolor era tan palpable, tan puro, que me sentí como la escoria del planeta. «Tú. Mi mejor amiga», gritaba Clara, sus lágrimas corriendo descontroladamente. «Me pediste que confiara en ti. Me pediste que confiara en David mientras yo estaba lejos, ¿y tú?». Se detuvo, incapaz de seguir. David intentó acercarse a Clara, decir algo, pero ella lo empujó bruscamente. «No te acerques a mí», exclamó. «Ambos sois unos traidores». En ese momento, todas mis justificaciones sobre sentirme invisible, sobre mi necesidad de atención, se desmoronaron. No había excusas. Solo la cruda realidad de mi traición. Había destruido mi amistad con Clara, la relación de David, y mi propia imagen. Me di cuenta de que, en mi búsqueda de sentirme vista, me había convertido en un monstruo, un ser invisible solo por su propia maldad. El descubrimiento de mi traición por parte de Clara, y la cruda confesión de David, destrozaron el frágil castillo de mis justificaciones. Clara me gritó, me llamó la peor amiga del mundo, la traidora definitiva. Su dolor era tan puro, tan desgarrador, que me sentí como la escoria del planeta. David, por su parte, confirmó lo que yo ya temía: mi acto fue un error, una consecuencia de mi propia debilidad, pero él no sentía nada por mí. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Clara me cortó por completo. Cada intento de contactarla, de pedir perdón, fue recibido con silencio o con un rechazo frío. Me bloqueó de todas partes. Siento que he perdido a mi hermana del alma, a la persona que lo era todo para mí, y la culpa me carcome. Verla ahora, en reuniones familiares o en la calle, es un tormento. Sus ojos me atraviesan con una mezcla de dolor y un odio profundo que me hace querer desaparecer. David, mi cómplice involuntario en mi propia destrucción, también se alejó, pero de una manera aún más cruel. Después de la confrontación, cuando Clara lo empujó y gritó que ambos eran traidores, David me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era solo dolor o decepción. Era indiferencia. Y luego, unas horas después, cuando intenté hablar con él, cuando intenté entender, me dijo algo que me rompió en 1000 pedazos: «Ana, lo nuestro fue un error, una debilidad. Pero tú solo querías sentirte mejor contigo misma, ¿verdad? Yo solo necesitaba entender qué estaba pasando con Clara, saber si ella estaba bien.
Tú solo fuiste una forma de confirmar que mi cabeza estaba en otro sitio, no en esto. No significaste nada para mí. Yo solo quiero a Clara. Esas palabras fueron el golpe de gracia. Yo, que me había justificado diciendo que sentía algo por él, que buscaba algo más, me di cuenta de que solo fui un instrumento en su propia crisis. Él no me utilizó por amor o deseo, sino como una especie de espejo, o quizás para demostrar algo a Clara o a sí mismo. Me usó para confirmar sus propios sentimientos, o la falta de ellos hacia mí, mientras yo me creía parte de una conexión real. Mis padres están destrozados. Clara les ha contado todo, y aunque intentan mantenerme cerca, la tensión es palpable. Me miran con esa mezcla de lástima y decepción que duele más que cualquier reproche. Siento que he traicionado no solo a mi amiga, sino también a mi familia. Mi estado emocional es un desastre. La culpa por haber traicionado a Clara es inmensa. Pero el remordimiento por haber sido utilizada, por haberme rebajado a ese nivel por una ilusión de atención, es aún peor. Me siento usada, vacía, y profundamente avergonzada de mí misma. La invisibilidad que intentaba combatir se ha vuelto mi realidad definitiva, pero no porque no me vieran, sino porque me he convertido en alguien a quien, voluntariamente, nadie quiere ver. He perdido todo, mi mejor amiga, el amor que creía tener, la confianza de mi familia, y lo más importante, la visión de mí misma como una persona decente.